hasta qué punto la frustración de un padre se ve reflejada en la vida de un hijo. Porque los papás están más entregados en darle a sus hijos lo que no tuvieron que en enseñarles lo que no aprendieron. Es que se ponen a tener hijos sin saber para qué nacieron. No, eso fue un accidente, no, eso fue una equivocación, no, eso fue que yo no me cuidé. Porque muchos papás o no valoran el llamado en sus hijos o lo forzan a hacer algo que no están llamados. Y estamos soñando a través de ellos, cuando ellos necesitan su propio sueño, porque ya tu oportunidad pasó. Músicos, políticos, deportistas, cantantes, iban a ser abortados y resultaron siendo unos genios dentro de su área. Nuestros hijos sí nacieron con un propósito. Hola, soy la pastora María Paula Arrázola. Bienvenidos a Frecuencia Femenina, un podcast sincronizado con el Espíritu Santo. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo descubrir el llamado para nuestros hijos, el llamado a cualquier área de la vida que Dios tenga establecido para ellos, porque muchas veces pensamos que cuando hablamos de llamado únicamente estamos hablando de un pastorado, misiones o evangelista o profeta, pero realmente la palabra llamado el día de hoy la estoy categorizando como el propósito de Dios en la vida de tus hijos. Y quiero dar la bienvenida a mi esposo, que creo que ha sido una de las personas que más ha hablado acerca de este tema. Así que, Gordy, bienvenido a mi canal. Bueno, un gusto estar en tu canal. Estamos canalizados en tu canal. Y bueno, qué bueno discutir este tema. Me parece trascendental porque muchos papás o no valoran el llamado en sus hijos o el llamado de Dios en sus hijos o lo forzan a hacer algo que no están llamados, ¿verdad? No sé por dónde quieres que comencemos. Quisiera empezar preguntándote ¿cómo un papá puede descubrir para qué fueron sus hijos llamados? O sea, porque pareciera como que los hijos nacen y es como una cajita feliz, una sorpresa y lo que le tocó, le tocó. ¿Cómo un papá puede hacerlo? Uno de los problemas más frecuentes que llevó en la familia con los papás en términos generales es que se ponen a tener hijos sin saber para qué nacieron. Simplemente porque son la regla de naturaleza, la regla que dicta la sociedad de tener hijos y nunca saben el propósito de ellos. La gente siempre quiere la parejita, ¿verdad? Y todo el mundo ruega por la parejita. Si tiene un niñito, ella quiere la niñita, si quiere la niñita, quiere el niñito. Y todo el mundo como que siempre espera de la famosa parejita. Entonces, los papás, en la Biblia, los patriarcas siempre sabían el nombre de su hijo antes de concebirlo, para qué venía, ¿verdad? ¿Cuáles eran sus atributos, su nombre? Hoy le colocamos los nombres a nuestros hijos conforme al actor de la novela popular, al actor, a la cantante, en fin, a la actriz de televisión, y los niños crecen sin identidad. Yo creo que los niños nacen en oración antes que en concepción. Los niños nacen en oración paternal antes que en concepción. En mi caso, yo entendí esto y yo sabía que iba a tener 2 hijos varones, ambos iban a ser ministros, sabía los nombres antes que pudieses tú quedar embarazada y de hecho por un gran tiempo, unos buenos años, no quedabas embarazada, pero eso nunca me desanimó de saber que iba a tener a Miguel Esteban y a Samuel José. Yo sabía para qué venían a la tierra, cuál era el propósito por el cual ellos estaban aquí. Por eso cuando Sammy se va a jugar fútbol, a mí nunca me extrañó o me preocupé porque yo sabía que el propósito de Dios que nos había mostrado antes de la concepción se iba a dar. Y terminó, por supuesto, aquí en la iglesia. Entonces, antes de discernir tenemos que entender bien claro. Ahora, hay mamás y papás que tienen hijos buenos y los forzan, ¿verdad? O los empeliculan en un llamado porque es lindo. Y hay mamás que sueñan con que su hija se case con un misionero, ¿verdad? O con un hombre de Dios, en fin. Pero no disciernen el llamado, no disciernen sus dones.
Por ejemplo, la mayoría de los padres no saben don primario ni secundario de sus hijos. En la Biblia es necesario que los papás entiendan para qué nacieron, por qué nacieron, para qué son buenos, cuáles son sus dones. Y eso se descubre. El llamado no es algo que tú te inventas, es algo que tú descubres. Cuando tú miras un pez, lo sacas del mar, es lo más torpe en la tierra, pero lo metes al mar y es lo más hábil. Entonces a veces los niños los criamos en ambientes que no son para ellos, ¿verdad? Entonces hay mamás que tienen esa ilusión de casar a su hijo o su hija con alguien de Dios, una iglesia cristiana, o que se case con un misionero. Entonces a veces es más la presión de los papás de hacerlos ser ministros que el llamado de Dios. Para poder entender el llamado de Dios tenemos que entender lo primordial, que los llamados no lo dan los papás no llamamos a nadie al ministerio, es Dios quien nos llama al ministerio. Es Dios quien los llama, quien los aparta. Entonces, ese es el primer indicador. Los papás tenemos que ser sensitivos a la voz de Dios, ¿verdad? Muchos de los papás no saben los dones primarios y los dones secundarios. Por ejemplo, San José cuando nació, creció, jugaba muy bien al fútbol. Y todos pensaron que iban a ser futbolistas. Nunca le creí a Dios, ni Dios me dijo que vamos a tener un futbolista. Pero él optó por esa rama y le iba muy bien. Pero eso es su llamado secundario. Su llamado primario es la administración y la enseñanza de la palabra. ¿Cierto? El balón es una excusa. Lo mismo con José. Yo siempre digo, José tuvo un sueño, aunque había una discusión que tuvo dos, pero por lo menos hay uno, donde el manojo de trigo de él se quiebran los manojos de trigo de los hermanos hacia de él. Y por ese ensueño es envidiado y todos conocemos la historia. Pero el don primario de él es la compasión y la administración. Porque duró soñando un rato, pero duró administrando y teniendo compasión de su pueblo por mucho tiempo más. Entonces yo creo que hace parte que los papás descubran, si ya sus hijos ya están crecidos, para qué nacieron. Porque la mayoría de los padres no tienen ni idea para qué sus hijos fueron nacidos. Entonces viene la frustración de serlos médico, ingeniero, abogado, o si tiene un hijo consentido, de complacerlos con todo, y resulta que los papás no guían. Son los papás, bajo la unción y la guía del Espíritu Santo, que orientan a los hijos hacia sus habilidades, sus dones primarios y secundarios. Generalmente los dones secundarios es el canal para llegar al don primario. José soñó para gobernar y tener compasión del pueblo suyo. David venció a Goliat una sola vez, ¿verdad? Pero su don no era la guerra. Se dio a conocer José por los sueños, David por la guerra con Goliat, pero terminó siendo rey. O sea que David, su don primario, era el gobierno. O sea, esto me lleva a entender, porque esto vamos a ponerle un poquito en práctica esto. Ya nos dijiste, o sea, el don secundario nos ayuda a descubrir muchas veces el don primario. ¿Cómo hace una mamá, un papá? Porque tenemos que ser honestos. Aquí nos pueden estar viendo o escuchando mamás solas o papás solos. ¿Cómo hace una mamá sola? ¿Cómo hace un papá solo para descubrir para qué yo tuve a este hijo? Porque algunas veces por la frustración que ellos han vivido, porque se divorciaron, porque se separaron, porque los dejó, por cualquier circunstancia que la vida les haya puesto a pasar, como que los hijos son los pagapatos de las frustraciones de los padres. Sí. ¿Qué hace una mamá o un papá que está solo? Vamos a decir que no es un matrimonio como tú y yo, sino que están solos. ¿Todavía esos hijos tienen un llamado de parte de Dios? ¿Podrían tener un propósito de parte de Dios? Todo niño tiene un propósito de parte de Dios. Todo niño está llamado para conocer a Dios, servir a Dios, glorificar a Cristo, crecer como Jesús. Ese es el propósito nato, básico. Ya, para ejercer un ministerio, ya eso es otra onda, ya esos son otros 4/4, ¿verdad? Porque el llamado, vuelvo y repito, lo da Dios. El problema es que si no vamos a las raíces de la razón por la cual tiene hijos, a ver, en la Biblia, tú ves el caso de Lea.
Sí. Tuvo un hijo para amarrar a Jacob, ¿verdad? Tuvo un hijo para amarrar a Jacob, Rubén, ¿verdad? Rubén significa, mira, un hijo, ámame, quiéreme, pero es que yo no te quiero a ti, yo no quería a Betty la fea, Lea la fea, sino quería a Raquel, la linda. Entonces hay mamás que tienen un hijo, que tienen hijos como para que los acompañen en la vida. Entonces tenemos que derrumbar todos esos argumentos, porque a veces el método, la forma como el niño fue concebido, a veces obstaculiza el plan de Dios, ¿verdad? Para el niño. Entonces tenemos que tener bien claro que uno no tiene hijos para uno, uno tiene hijos para que den la gloria a Dios. Si el papá es consciente de eso, puede guiar a su hijo al destino. Pero todos los papás, aprendan esto y esto que lo sepa todo el mundo, todo papá está constituido para que su hijo conozca y entre a la eternidad. Todo papá está constituido para llevar a sus hijos a Dios. Eso no es que crezcan y que ellos escojan lo que quieran, no. Para enseñarles la Torá, para señalarles a la eternidad, para que puedan entrar por la puerta de la eternidad, sean personas útiles, pero la razón principal de ser padres es que sus hijos puedan ser guiados por ellos a la eternidad, ¿verdad? A través de la fe. Entonces, habiendo dicho esto, creo que cuando una mamá soltera, generalmente las mamás solteras tienen tanta preocupación más que el propósito de su hijo. Cómo lo crío, cómo alimento, Claro. mi soledad, Claro. mi compañía, que lo hago. Entonces, cuando hay esa disfuncionalidad, el propósito del niño está en un tercer, cuarto plano, porque ¿dónde voy a vivir? ¿Quién me va a alimentar? ¿Quién me va a amar? Estoy sola, no tengo compañía. Entonces, en las mamás solteras, el propósito del hijo no prevalece primero, sino las necesidades apremiantes. Entonces, es difícil escuchar la voz de Dios en ese sentido. Por eso, una mamá cuando llega a Cristo, cuando una mamá soltera tiene un hijo, tiene que entender su prioridad no es buscar un nuevo marido, sino su hijo. Sí. ¿Tú no te has visto que una de las ironías más grandes en la vida es que a todo el mundo le gusta la mamá del muchacho, menos al papá del niño? ¿Me explico? ¿Cómo? La ironía de la vida de una mujer soltera, una madre soltera, es que la mujer soltera, la madre soltera, tiene muchos pretendientes que le gustan a ella, menos el papá del niño. Ah, ok. Entonces, la mamá se enfoca en un papá para mi hijo en vez de educarlo. Fíjate el caso de Loida y Eunice con Timoteo, abuela y mamá. La fe fue primordial. Entonces tenemos dos mamás, que no se mencionan los papás, por algo será, pero se menciona a Timoteo y se menciona la fe de su abuela y de su madre, Loida y Eunice. Se dedicaron a criar a ese muchacho en el Señor y terminó siendo Timoteo pastor de iglesia más grande en Éfeso. Entonces yo sí creo que las mamás que escuchan a Dios, las que se dedican a oír a Dios, no a salir del atolladero buscando otro marido que la sostenga, pueden llegar a ser bendecidas y sus hijos pueden llegar a tener un llamado al ministerio. Entonces, es bien fácil cuando tú te sintonizas con Dios, entiendes tu propósito como padre, ¿verdad? Escuchas a la voz del Espíritu Santo, Dios te puede guiar porque la guía primaria de los niños son los papás. Impresionante. Qué bueno saber que tenemos a alguien superior, al Espíritu Santo, que nos puede guiar, estemos solas o no estemos solos. Como quiera que sea la condición en que estemos, qué bueno saber que el Espíritu Santo es nuestra guía para nuestros hijos. Yo he escuchado, y creo que a lo largo de nuestro ministerio hemos escuchado a jóvenes que estudian una carrera y cuando o van por la mitad o han terminado la carrera dicen, ay, yo no quería eso, yo no quería hacer eso, yo estudié eso porque mi papá quería, mi mamá quería. ¿Hasta qué punto la frustración de un padre se ve reflejada en la vida de un hijo? Porque los papás están más entregados en darle a sus hijos lo que no tuvieron que en enseñarles lo que no aprendieron. Ese es el problema. Los papás quieren darle a sus hijos lo que no tuvieron, pero no les enseñan lo que nunca aprendieron. Y una de las cosas que los papás nunca aprendieron, porque ellos tampoco se los enseñaron,
es a oír la voz de Dios y a reconocer qué talentos, qué habilidades internas y externas tiene el niño. Porque hay talentos que lo forma el ecosistema, el trasfondo, son naturales, ¿verdad? Pero hay papás o hay niños que nacieron con dones naturales y espirituales. O sea, hay tres dones: los naturales, innatos tuyos; los espirituales, que son de Dios; y los del entorno, ¿verdad? Entonces los del entorno dictan mucho. A veces los niños que sufren experiencias traumáticas o contextos adversos tienen ciertos talentos porque tuvieron que desarrollarse y sobrevivir en ese ambiente. Entonces desarrollan habilidades especiales, cosa que un niño normal, en un ambiente no adverso, en un cálido hogar, no tuvo que desarrollar. Entonces, hay una formación innata que uno nace con ella, una formación espiritual que Dios nos da y una formación cultural del entorno que nos hace desarrollar esos dones. Entonces, ¿la pregunta cuál era? La pregunta es que, ¿qué tanto la frustración de un papá influye en las decisiones o en la vida de los hijos? La influencia de los papás son enormes porque todo lo que tú le digas a tu hijo, él se lo va a creer. Sí, Todo lo que un papá le diga a su hijo, lo va a creer. Si él le dice que es bruto, es bruto. Si dice que es inteligente, es inteligente. Si le dice que sirve para eso, sirve para eso. Entonces, uno de los problemas que los papás tenemos es que, vuelvo y enfatizo, no buscan a Dios o no examinan al niño a ver qué. Mira, el llamado y las carreras en su vida es una exploración que los papás hacen. Viene por revelación divina, pero también viene por observación, ¿verdad? Tú ves a papá Messi, yo creo que él no tuvo ningún problema en descubrir que su hijo tiene un talento sí. desde pequeño, ¿verdad? Entonces hay niños que tienen dones innatos, ¿verdad? Para la música, para el arte, para la arquitectura, en fin, que tienen su motricidad fina. Y hay un conjunto de psicopedagogía infantil que te puede llevar a entender cuáles son las habilidades, las fortalezas y debilidades de tus hijos. O sea, hay mucho material didáctico, pedagógico que te puede ayudar a identificar a tu hijo, para que no lo pongas a estudiar abogado cuando de pronto pudo ser médico. O tú tienes. El problema es que nosotros descargamos nuestras frustraciones, nuestros sueños frustrados a nuestros hijos. Es que a eso era que me refería. Correcto. Y entonces queremos que ellos hagan algo que no hicieron y estamos soñando a través de ellos, cuando ellos necesitan su propio sueño, porque ya tu oportunidad pasó. Entonces, porque no fuiste enfermera, le vas a colocar el uniforme de enfermera a la niña, Claro. cuando ella de pronto puede tener otra inclinación, ¿no? Entonces los papás tienen que ser muy sensitivos, tienen que sentarse, yo no creo que los niños se pueden forzar a nada, pero tú sí puedes discernir y puedes ver por observación, valga la redundancia, qué talentos, qué fortalezas y debilidades tiene el niño para encauzarlo en ese propósito. Ahora, si hay una guía del cielo, Más directo. más directo. Vamos a aterrizar un poquito este pensamiento. Eres pastor, te convertiste en pastor en pastor de Ríos de Vida hace 26, pero si le sumas a lo de jóvenes, en fin, llevas muchos años sirviéndole a Dios. Sí. ¿Cómo influyeron tus papás en esta decisión? Porque no provienes de una familia de pastores. No. ¿Cómo influyeron tu papá y tu mamá o cómo se dieron cuenta ellos? Yo le doy gracias a papá y mamá porque ellos me metieron en cuanta actividad podían. Yo estuve en clase de pintura desde los 7 años, clase de natación desde los 9, softball desde los 11. Ellos me metieron en todo. ¿Pero por necio? No, yo creo que era yo no creo que sea tan necio, simplemente ¿Como para descubrir? de pronto, no sé cuál, o sea, no puedo decir cuál fue la razón, pero como para mantenerme ocupado. Yo le enseño a todos los papás 3 cosas. Tus hijos tienen que desarrollar 3 disciplinas. Una cuarta, te doy la añada, la espiritual, de orar. 2, un arte. 3, un instrumento musical. Y 4, un idioma. Entonces, yo aprendí el amor por el arte, pintura, el amor por el idioma. A mí nadie me enseña inglés y yo hablo inglés mucho mejor que cualquiera del Colombo, casi. El instrumento lo aprendí, que era el piano, la guitarra, eso vino después. La pasión por el arte, ¿verdad?
eso es parte porque uno va descubriendo para que uno es bueno y para que uno no. Sirve lo de como que resalta en la familia de cada uno, lo que estabas tratando de decirnos. Los genes Claro. hablan, la parte genética, la parte literaria, la parte atlética, la parte intelectual, la parte artística, todo eso confluye porque hay un código genético en nosotros que nos dice para qué somos buenos, en la parte natural. Entonces yo creo que los papás deberían hacerle, desde pequeñitos empezaron mis papás, honestamente. Por ejemplo, todo el mundo me decía que yo pintaba, como pintaba, o pintaba para ser arquitecto. Todo el mundo me decía. Yo creo que soy un arquitecto, un médico frustrado, tú me conoces. Mi papá me hizo amar los deportes, la Fórmula 1. O sea, yo de todo probé, ¿cierto? No tuve los mecanismos o, digamos, la ruta para poder alcanzar todos esos sueños, pero digamos que sí se esforzaron mis papás en... Por ejemplo, el amor a la lectura en mi casa era obligatorio. Era una cosa que éramos aficionados al club de lectores, teníamos toda la cantidad de libros, la lectura, la información siempre, ¿verdad? El estudio, exceptuando una de nuestras hermanas, por lo menos dos éramos intelectuales, dos eran físicos, más físicos, ¿verdad? Y nuestros papás siempre se esforzaron en observarnos, en descubrirnos para que éramos buenos, ¿no? Y a desarrollar habilidades atléticas, habilidades musicales, todo lo que venía en el equipamiento. Entonces yo creo que las familias en sí, si tú estudias la familia, los árboles familiares, siempre hay un código genético que va a orientar a la familia a qué puede hacer, ¿verdad? A veces los genes se saltan, entonces uno tiene que estar bien pendiente, pero creo que los niños se tienen que desarrollar en todo, en las artes, en las ciencias, en la filosofía, en las humanidades, en fin, en los deportes, y destacarse a ver qué sale. Es importante que nosotros entendamos que nuestros hijos, lo hemos repetido en el transcurso del podcast, que nuestros hijos sí nacieron con un propósito, porque muchas veces creemos, no, eso fue un accidente, no, eso fue una equivocación, no, eso fue que yo no me cuidé. Algunos hijos, la gran mayoría de hijos, tristemente hay que decirlo, no fueron concebidos o planeados, ¿verdad? Pero nosotros vemos en la historia y tú te empiezas a dar cuenta que músicos, políticos, deportistas, cantantes iban a ser abortados y resultaron siendo unos genios dentro de su área. Entonces, solamente para animarte como papá de esa criatura que Dios te dio, que no sé cuántos años tiene, pero no importa cuántos años tenga, todavía puedes descubrir el propósito de Dios para la vida de ese hijo o de esa hija. Pero es tu responsabilidad, lo que Miguel está diciendo. Nos corresponde a nosotros como papás ayudarlos a descubrir el propósito por el cual fueron colocados aquí en esta tierra. Hablemos un poquito... Quiero complementar eso que dijiste, okay. Que es muy importante. Es muy importante entender lo que acabas de decir, porque a veces fue un error de los papás, pero los niños son un error, no es un error. Todo niño viene a esta tierra con un propósito de Dios. Las circunstancias no pudieron ser las correctas o las más favorables, pero todo niño tiene un propósito de Dios. Todo. Dios no le sorprende los errores humanos. Y dice, ¿ahora qué vamos a hacer con este peladito? No, Dios tiene un plan, un propósito. Y la Biblia está llena de eventos o de situaciones en las cuales las madres desesperadas clamaron a Dios y Dios les dio amparo y fortaleza. Entonces creo que es importante saber. Por eso las niñas que quedan embarazadas tienen tanta presión de abortar o de entregar al niño o de decir se me acabó la vida. No, te cambió la vida, pero no necesariamente se te acabó por un embarazo que supuestamente llaman no deseado, ¿verdad? Pero que esa criatura tiene un propósito divino, es amado por el Padre, ¿verdad? Y que siempre estará en el diseño original de Dios, en su propósito. Entonces simplemente hay que encauzarle. Hablemos del propósito o más bien del papel de María y de José en la vida de Jesús, porque fueron ellos los que guardaron
ese secreto, porque Dios se lo comunica a una mujer que es una niña. Dicen que puede tener 14 años, 15 años, no tiene más de 15 años María, cuando se presenta el ángel y le dice que va a concebir al Salvador del mundo y le cuenta qué es lo que va a pasar. ¿Tú qué crees que hizo María para no decirle a Jesús antes de tiempo lo que iba a hacer y a la vez para guardar el propósito de Jesús, que era ir a la cruz y morir por nosotros? Bueno, primero hay que estudiar la cultura en la cual crecieron María y José. Es una cultura muy bíblica, muy piadosa, ¿verdad? Muy santa. Y la verdad, las mujeres, especialmente ella, por razón fue escogida, se estaban preparando para algo grande de Dios. Nunca se imaginaron que iba a tener tal visitación de parte del Señor. En el caso de María fue al revés, porque a María le cuesta tanto como José tragarse la galleta o creerse el cuento de que su hijo va a ser Salvador del mundo. Sí. Recuerda que María, después de crecido Jesús, tiene sus encuentros con Jesús, ¿verdad? Y es Jesús quien le tiene que recordar a María: hey, para esto yo nací. Y eso es un llamado sui generis, ¿verdad? Porque Jesús estaba más apercibido del llamado que la misma María. Recuerda que sus hermanos también rechazaron a Jesús y lo llamaron como loco, ¿verdad? Y tenían a María por allá, apartada, y pensaron que una locura. Porque a pesar de que iba a ser Salvador del mundo, Dios no les reveló todo el vituperio, todo el dolor que iban a sufrir. Entonces eso los comió un momentico. Recuerda que José tuvo su tiempo de digerir si esto era de Dios, si no era una trampa de María, un invento de ella, ¿verdad? Y ponte los zapatos de él. Sí. Difícil. María, una joven que se la anuncia, queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, eso no es fácil. Entonces han tenido que ser seres muy espirituales, muy consagrados a Dios desde su nacimiento y su juventud, escogido, ¿verdad? Porque no fue al azar. Dios escogió las mejores personas para cuidar a eso y le creyeron a Dios. Cuidaron a Jesús desde su nacimiento, lo protegieron, porque hubo varios intentos de asesinarlo, ¿verdad? Tal como le pasó a Moisés, en los tiempos de Moisés, donde mataban a los bebés, y tuvieron que ser muy precavidos. Pero en este caso, yo creo que le costó a María asimilar el llamado del Señor, especialmente entregarle una causa tan cruenta, verlo como a los 12 años se pierde en el templo y verlo con la sabiduría. Era un niño prodigio, Jesús en todos los sentidos. Entonces, creo que Dios escogió las mejores personas para poder criar a Jesús, y aún así en ese ambiente tuvieron sus cuestionamientos. Hey, ¿será esto de Dios? ¿Será que cómo va a funcionar? Tuvo que haber un proceso de pensamiento enorme, y yo creo que hubo tiempos que, ¿será que esto es? Claro. Ponte en los zapatos de ellos dos y vas a ver que es muy difícil entender ese llamado. Ahora, no todos vamos a tener un Jesús, solo ellos, pero todos podemos a tener a alguien que puede funcionar en la sociedad, que puede ser un buen abogado, ingeniero, a alguien que le va a traer gloria a Dios en su profesión, o que pueda estar llamado al ministerio. Lo curioso, las cifras de monjes, de curas y de pastores y de hijos de pastores que están siendo llamados al ministerio han bajado por todas las connotaciones culturales que están sucediendo, porque ahora servir a Dios no vale la pena como antes. Antes el orgullo era que tuviera una monja o un cura o un hijo que fuera pastor, era un llamado hermoso, pero ahora con este avance con esta sociedad tan decadente, la gente ya no busca la espiritualidad como antes. Así, por eso es más loable lo de José y María. Sí, impresionante lo que le tocó atravesar a ellos como papás, o sea, de verdad que ponerse en los zapatos de estos papás,
que tuvieron que entender y respetar el propósito del No, Señor. y lo que pasa es que sabían que su hijo iba a morir Sí, antes que ellos. cada cumpleaños, imagínate cada cumpleaños de Jesús, terrible para María, o sea, y para José, o sea, cada cumpleaños es uno menos, un año menos, pues porque ellos sabían que había nacido exactamente para eso. ¿Cómo descubriste el llamado en nuestros hijos? Hablemos un poquito ya de nuestros hijos, que obviamente lo vamos a enfocar hacia el lado ministerial, pero yo pienso que pueden haber principios en esta conversación que te pueden ayudar a entender un llamado en el ámbito secular. Pero, ¿qué hiciste con ellos? O sea, tuvimos 2 varones completamente diferentes, agua y aceite, pero hoy día los 2 están sirviendo a Dios. Yo creo que como nos movemos en un ambiente completamente eclesial, ¿verdad? Es obvio que ellos van a captar algo. Nunca lo forzamos, ¿cómo se dice? Lo demandamos de ellos. Lo único que demandamos es que el domingo es el día del Señor. Sí. Lo único que demandamos es la lectura de la Biblia. Demandamos la oración. Y por supuesto, el hijo de tigre sale pintado. Nos movemos en este ambiente y es normal que en este ambiente ellos iban a desear, anhelar, a nadar en lo que nosotros estamos nadando. Entonces, por supuesto, yo sabía por el Espíritu Santo qué hijos Dios me iba a dar y para qué me los iba a dar. Y ahí comenzamos a hacer lo que nosotros hacemos. Y ellos nadaban con nosotros, crecieron y se dieron cuenta por ellos mismos del llamado a Dios. Con Esteban fue muy temprano, porque Esteban a los 4, 5, 6 años ya él se perfilaba por iniciativa propia, era un llamado personal. El problema de llamar los hijos a los papás a los hijos como pastores es que cuando las cosas se pongan mal, le van a echar culpa al papá de que los llamó. Yo nunca quería cometer ese error con mis hijos. Quería que ellos escucharan la voz de Dios como Samuel, que sintieran y sirvieran la voz de Dios. Samuel es de la Biblia, ¿no? Y pudieran ellos evocarse. Entonces Esteban me daba señales. Con Esteban siempre expusimos a nuestros hijos a la unción, siempre. A las campañas de Kenneth Hagin, a las cruzadas que íbamos a Estados Unidos y a otros congresos, siempre los exponíamos a CAT Meeting, a las conferencias americanas de jóvenes y de niños. Entonces teníamos amigos, a nuestros pastores y sus hijos, que también estaban creando esa sinergia. Entonces era fácil que eso se viera, pero ellos mismos identificaron el llamado. Esteban, yo lo recuerdo la primera vez que yo lo recuerdo. Hay 3 episodios, no recuerdo el orden cronológico. Uno, cuando estábamos en Tulsa, en la Florida, en la iglesia de Stanmore, ¿verdad? Que estaba Pastor Hagen predicando y él pasó, creo que estaba Chiqui, tu hermano, mi cuñado, estaba allí sentado con él, nosotros estamos sentados ahí, y él pasó a que lo oraran. A mí me pareció como que extraño cuando estábamos como iniciativas propias. 2, una Semana Santa creo que fue, que hay unas fotos de él, donde él de la nada se para a orar por la gente y por los enfermos. Y 3 episodios que veo, uno cuando estábamos en la hamaca, que generalmente en el Cabrero, y él dice que vio una señora, tuvo una visión de una señora que no iba a dar tal cosa, que se le recibiese. Entonces Dios tenía profecía y don de ciencias y de sabiduría, por supuesto. Entonces ya se veía con esa inclinación. Y además ese que levantaba mucho en la presencia del Señor. Con Sammy fue un poquito diferente, porque la inclinación de Sammy tuvo mucha influencia del abuelo, la influencia deportiva, ¿verdad? Sammy nació cuando yo tuve que especializarme en Singapur. Nació en la iglesia y el amparo de Sammy fue Juaco. Y Juaco le inculcó al fútbol y él pensó que era el fútbol lo suyo. Entonces con Sammy hubo otra ruta diferente. Pero aún así, cuando le hicieron la entrevista en enlace, él le confesó al público y para nosotros, porque nosotros no sabíamos en esa entrevista familiar que nos hizo enlace,
que él no estaba diseñado para jugar fútbol, que tenía una habilidad innata, pero que su llamado era la iglesia, que para qué un sueño si ya Jesús tenía uno. Esa fue una de las frases de Sammy. Entonces, con Sammy fue otra vuelta, ¿no? Porque no hubo esas circunstancias que rodearon la vida de Esteban. Pero sabíamos que tarde o temprano, de cualquier modo, lugar o tiempo, Sammy terminaría también sirviendo al Señor. Pero es impresionante o es bueno o cabe anotar que apoyaste y apoyamos a Samuel José aún en ese recorrido, sabiendo, o sea, tú sabías que no era para lo que Dios lo había llamado, pero nunca se lo dijiste, o sea, nunca se lo impusiste, pero ¿cómo lo persuadiste o qué hiciste? Yo lo que no quería es que Samuel generara una raíz de amargura de que sus papás no le apoyaran los sueños y que lo tenía que forzar a que era un pastor o era un llamado o lo que sea. Entonces Sammy es el hijo más caro de todos. El que me ha sacado más plata es él. Que Europa, que Bogotá, que casa, que entrenadores, que no sé qué cosa, el hijo más caro que he tenido en mi vida. Esteban me salió barato, pero el más caro es él. Porque el fútbol es un deporte muy caro. Si lo quieres jugar profesionalmente, no de barrio. Y Samuel, de hecho, dos de sus amigos están en España, que compitieron con él, están en España jugando, y lo conocimos ahorita en la iglesia en Tarragona. Entonces, yo no quería que creciera con esa amargura en su corazón, que papi nunca lo oyó 2 años, le apoyé, ¿verdad? Confiando en que Dios lo iba a encarrilar, ¿cierto? No lo forcé, como no forza a Esteban, ¿cierto? Esteban sí se ubicó rápido. Esteban practicaba deporte, practicaba fútbol, practicaba todo, pero la tenía clara. Samuel siempre la ha tenido clara, eso sí. Pero tomó este detour de fútbol donde Dios le habló y lo confrontó. Entonces el propósito de Dios prevaleció, al fin, más nuestras oraciones. Porque desprendernos de Samuel a los 9 años, 11 años, no sé qué edad tenía, es muy duro para él y para nosotros. Entonces, gracias a Dios, está aquí trabajando con nosotros, pero es el ambiente, ¿verdad? En nuestro ambiente era adoración, en las mañanas era Biblia, era lectura, era ministrar. Ellos crecieron. La otra cosa que yo quiero hablar en este podcast, que parece importante, no sé si lo vas a preguntar o no, es que la mayoría de los hijos pastores no quieren ser pastores por la frustración que vieron en sus papás. Sí. Entonces hay muchas denominaciones, y esto puede ser controversial, que abandonaron a sus papás, maltrataron a sus papás, y sus hijos no quieren nada con el ministerio, ¿verdad? Crecen con raíz de amargura, ¿cierto? Hay otras denominaciones. ¿Por qué? Porque los hijos de los pastores en la antigüedad, no sé cómo está ahora, relacionaban con la pobreza y el fracaso el pastorado a su papá y no quieren ese mismo camino. Claro. Además, el maltrato denominacional y el maltrato que le daban la misma gente de su congregación a sus pastores les hizo pensar que no querían ningún llamado. Y aunque lo tuvieran, nunca lo hicieron. Yo conozco muchos hijos de pastores que son electricistas, son abogados, son periodistas, son otras cosas, pero nunca siguieron los caminos del papá por problemas denominacionales, problemas como los trataron, y se llenaron de envidia en su corazón, ¿verdad? Eso es una de las frustraciones más grandes. Por eso yo le doy gracias a Dios que fuimos bien guiados, bien pastoreados en ese sentido. Nuestros hijos aman la congregación, ¿verdad? No ha sido fácil, porque la gente ve la historia de éxito, pero no vieron los comienzos. Y ahí vas a ver videos de mi hijo en la casita verde. Andaban patines porque había verdín en el suelo. Y era la manera de donde Samuel cogía la rata y los murciélagos y te lo traía a ti en el bolsillo. Y la gente no ve eso. Pero gracias a Dios, una de las cosas que yo hice con Esteban y con Sam es que cuando teníamos seco en Barranquilla, nosotros lo teníamos una caja de compensación. Entonces yo daba clases mientras ellos estaban en la piscina siendo cuidados con alguien.
porque les mostré que el ministerio era divertido. No era todo lucha y dolor. Entonces, ellos relacionan el ministerio con responsabilidad, pero también se puede recompensar y pasarla bien. Entonces, la cajita feliz de McDonald's, Sí. la idea de la piscina de Barranquilla, eso era un paseo. En su mente relacionaron, oye, viaje, Claro. piscina Diversión. y McDonald's. Trabajo, sí. Entonces, quería yo siempre darle esa... Hay una prédica que quiero que la gente vaya a ver, que se llama Los fundamentos de una familia excepcional. Cómo criar una familia excepcional. ¿Te acuerdas que yo me ponía una capa, un paraguas, un balón? Sí, claro. Y un mapamundi. Lo puedes ver en el canal de YouTube de mi esposo Miguel Arrázola y te puedes suscribir. Y no solamente suscribirte, sino activar la campanita porque constantemente te están notificando del nuevo contenido que se colocó. Y si estás suscrito al canal, eres la primera persona que te vas a enterar y son temas realmente que van a edificar tu vida. Yo quisiera para terminar que le pudieras dar una palabra de ánimo a los papás, porque yo me leí un libro una vez y el título es Criar hijos no es para cobardes. Y es cierto, tener hijos y criar hijos no es para cobardes. Somos muy valientes los que decidimos tener hijos y son más valientes los que deciden tener hijos en esta época. ¿Por qué no le das una palabra de ánimo a esos papás o una palabra de bendición y animándolos a que encuentren el propósito del Señor para la vida de sus hijos? Bueno, la Biblia dice, criad a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. La Biblia también dice que si criamos a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor, nunca se apartarán de Él. Entonces, la buena amonestación y la disciplina del Señor hacen que los niños nunca se descarríen. Sí. Para mí, el instrumento más perfecto para criar a los hijos es la palabra. La palabra que tú les lees y la palabra que tú vives. Wow. ¿Verdad? Los padres tienden a exasperar a sus hijos. La Biblia dice a los papás dos cosas. No sean toscos, rudos con la mujer y no exasperen a sus hijos. Sí. Entonces, ¿cómo exasperamos a los hijos? Cuando le prometemos cosas que no cumplimos. Cuando no cumplimos nosotros lo que le exigimos a ellos. ¿Verdad? Entonces, primero los papás tienen que vivir correctamente de acuerdo a la palabra del Señor, tienen que poner el ejemplo, tienen que amar a su mujer y el resto viene por añadidura. Sí. Los niños van a encajar en el vagón del tren como el trencito que lleva todos los vagones detrás. ¿Verdad? Eso es uno. Lo dos es que oren por sus hijos con la puerta abierta. Sí. Oren con sus hijos. ¿Por qué yo oro con mis hijos por la puerta abierta? Para que ellos me escuchen a propósito que estoy orando por él. ¿Por qué? Porque los niños van a imitar. No hay nada más enternecedor que un hijo escuche la oración de un papá con la puerta abierta orando a favor del niño. Que los bendigan todas las noches. ¿Verdad? Nosotros tenemos una prédica que se llama El Poder de la Mesa, donde la Biblia dice que de día, en la mañana, los levantes con la palabra, cuando vayas de camino y al acostar. Sí. Los 3 momentos. Porque los papás se sienten buenos papás cuando besan la frente del niño cuando está durmiendo, pero el niño no siente esos besos. Los besos se dan cuando el niño está despierto y se sienten. Nosotros somos muy religiosos y nos creemos, no, yo llegué tarde al trabajo y besé a mis hijos. Mire, ¿de qué te sirve llegar tarde al trabajo y darle todo a todos tus hijos menos tú? Todos tus hijos menos tú. Entonces necesitan ellos recibir el amor, la afirmación. Los niños se tienen que ir a la cama pensando que sus padres los aman incondicionalmente, sí, para poder tener un sueño tranquilo. Por eso aquí hay niños que mojan la cama de 7, 8, 9 años, tienen pesadillas porque no sienten el amor de hogar. El sueño los vence, pero el corazón los resiente todavía. Entonces, los niños se tienen que ir a la cama sabiendo que sus papás los aman condicionalmente. Ánimo, ¿verdad? Creo que entre más tú vives para Dios, el resto viene por añadidura, ¿cierto? Tu familia vendrá por añadidura. A los niños que están ahí, obedezcan a sus papás.
Y la Biblia es tan sencilla, obedezcan a sus papás como al Señor en todo, ¿verdad? Y curioso, hay papás que llevan a sus hijos al Señor, que es lo primordial, lo correcto, pero hay hijos que llevan a su papá al Señor. Así que en cualquiera de las dos opciones, Dios siempre los acompaña. Queremos agradecerles por haber estado en este episodio y darle gracias a Dios por su vida, por la vida de sus familias, como sea que esté conformada. Sabemos que ahora hay múltiples formas de familia, muchos hijos criados por abuelitas, que en la Biblia también está ese ejemplo, muchos hijos criados por mamás solas o por papás solos, y pues también muchos hijos criados por mamá y papá, que es digamos, es el diseño original de Dios y es como Dios quiere que sea. Tendríamos mucho menos problemas en la adultez si se resuelven estos problemas desde la niñez. Pero cualquiera que sea la forma como está criada o creada tu familia, queremos bendecirla y pedirle al Señor que te dé toda la sabiduría para encontrar el propósito, para descubrir el propósito por el cual fueron creados tus hijos en esta tierra. Gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga. Gracias, Gordy, por haberme acompañado y esperamos tenerlos nuevamente en un próximo episodio.